Ya. Hola chicos, vamos a hacer el laboratorio de hoy día. Se va a tratar de cadenas de Markov. En este caso, el laboratorio no lo voy a hacer en Google Colab como siempre, sino que lo voy a hacer en Jupyter, porque la cosa es que en Google Colab no te permite tener estas imágenes acá, como que se te buguean las imágenes. Así que por eso vamos a hacerlo en Jupyter en vez de Google Colab, ¿no? Entonces empecemos con el laboratorio. Lo que vamos a modelar, como les dije, es de cadenas de Markov. ¿Ya? Y vamos a tratar de modelarlo para cadenas de Markov de distintos tipos, ¿ya? Primero que nada, tenemos una empresa peñolorina, se dedica a la elaboración de vacunas para distintas enfermedades. Para el proceso de creación de una vacuna se cuenta con diversos pasos para lograr conseguir su aprobación final. Al partir, todas las vacunas parten en una etapa denominada 1. La evolución de las vacunas tiene el siguiente comportamiento. En la etapa 1 existe la probabilidad de 0,6 de que la vacuna se demuestre ineficaz y se descarte, mientras que con probabilidad 0,4 avanzará a etapa 3. Entonces 0,6 de que pase de acá a 1 a que pase a descartado. Y 0,4 de que uno pase a 2. En la etapa 2 existe una probabilidad de 0,6 de que no se logre terminar la validez de la vacuna y vuelva a fase 1, mientras que con probabilidad 0,4 avanzará a fase 3. En la fase 3 la situación es análoga a la fase 2 y con probabilidad 0,6 falla y vuelve a la fase 1 y con probabilidad 0,4 avanza a fase 4. En la fase 4, las vacunas ya se consideran seguras para su uso. Sin embargo, la aparición de nuevas cepas puede hacer que se vuelvan menos efectivas. Debido a esto, cada 3 meses las vacunas en fase 4 deben pasar, deben pasar una inspección y en caso de fallar, con probabilidad de 0,5, deben ser recondicionadas durante 3 meses hasta que vuelvan a estar en funcionamiento. ¿Ya? O sea, volver acá a una siguiente fase. Esta fase lo único que hace es recondicionarla y cuando se recondicionan, vuelven con probabilidad de 1 a la fase 4 y ahí están listas. ¿Ya? Entonces, considerando que en cada periodo una fase tiene una duración de 3 meses, considerando esto que XT corresponde a la etapa en la que está vacuna, se ha generado el siguiente gráfico que representa la situación. Ya que este gráfico es lo que estábamos viendo recién de este enunciado. Y esto es lo que vimos. Bueno, y de 3 podéis pasar directamente a 1, o sea que está en fase 3 y que no te guste la vacuna y vuelve a fase 1. Así que es, considerando el grafo asociado, genera la matriz de probabilidad de transición. Entonces, aquí lo que se hace, en verdad, es muy igual intuitivo, solamente se siguen las fórmulas y ni siquiera se siguen como las fórmulas más brígidas que son las que nosotros hacemos en la ayudantía o en el ramo, sino que ocupáis las fórmulas como del otro modo en el cual tú podías hacerlo con programas. O sea, esa es la cosa. Así que primero que nada, vamos a importar NumPy y de NumPy vamos a traer una segunda sublibrería que es Lineal Algebra. O sea, una librería de pura álgebra lineal que lo que hace es como especializarse en tratar matrices de forma como lo tratábamos en álgebra lineal, con producto punto y todas esas cosas. Entonces, primero que nada, tenemos que darle la matriz de transición, esta matriz, en donde al final cada probabilidad, cada fila, como que cada filita va a representar un estado, ¿cachai? Y cada columna va a representar como hacia qué estado va esa fila, ¿cachai? Por ejemplo, en este primer estado, que sería representaría el estado D, ¿cachai? Y de D solamente puede ir de nuevo a D, entonces por eso tiene 1, ¿cachai? Después, no sé, bueno, vamos hasta el estado 1, ¿cachai? Y del estado 1, si te fijáis acá en el grafo, puede ir a D con probabilidad 0,6 y puede ir a 2, que ahí está el 1, entonces ahí está el 1, entonces el 2 sería este, puede ir a 2 con probabilidad 0,4. ¿Cachai? Y así es lo mismo para todo el resto, o sea, en este caso este para la fase 2, la fase 2, si te fijáis, solamente puede ir al 1 y puede ir al 3, entonces te da ahí este del 1 y este del 3, ¿cachai? Eso. Luego de que le dimos la opción, la printea, y aquí tenemos la matriz de transición vista de esa forma nueva. Entonces, como dijimos, cada filita va a representar un estado, ¿cachai? Y cada columna representa hacia qué estado va, ¿cachai? Entonces, en este caso sería la fila D con la columna D, que sería la columna 0 con la fila 0, en verdad. Pero es como lo que representa sería como el estado D, que va, en este caso, por ejemplo, en este 1, es que va al estado D. En este caso sería desde la columna D que va al estado 4, ¿sí?
Y no sé, pues si nos vamos acá, este sería el estado 4, en donde el estado 4 en este caso sería que se devuelven 4 y este sería que se va a M de que es de recondicionar. ¿Sí? Así que eso. Genera un código que permita determinar la cantidad de vacunas esperadas en cada fase luego de n trimestres, considerando inicialmente k vacunas en fase 1. ¿Ya? Recuerde que πn es igual a π0 por πn. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que pasa? Es que esta fórmula es lo que nosotros ocupamos para llevarlo a estado estacionario, solamente que en este caso lo que hacemos es darle la distribución inicial y luego elevar la matriz de la chucha. Sorry. Voy a tener que cargar esto. O algo hice. Ya pico. Control 0. No, no, es que el control 0. Ya. Al final lo que así es que esto eleva a... bueno, ahí está. Eleva a n, ¿cachai? La matriz de transición. O sea, le tenéis que dar en primer lugar dónde estaban inicial, como el pisero sería en donde está inicialmente lo que tú tenéis como inicialmente. En este caso, por ejemplo, te dicen que hay cada vacuna en fase 1, entonces no hay más vacunas en ningún otro lado. Entonces, el pisero en este caso sería como una matriz que solamente tenga como vacunas en el estado 1. Y el PN, al final, representa esta matriz de acá arriba, que sería como la matriz de transición. Solamente que el N está como, tenéis que elevarlo a la cantidad de iteraciones que hay, en este caso las iteraciones son los n trimestres, y al elevarlo a las n iteraciones te va a dar como el número esperado. ¿Cachai? Y si tú ese n fuera muy, 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 muy grande, va a entrar en el estado estacionario, solamente si es que puede entrar en estado estacionario, ojo con eso, si es que puede entrar en estado estacionario, va a entrar en su estado estacionario, y esos números como que no van a cambiar. Pero acuérdense que el estado estacionario solamente se podía llegar bajo ciertas condiciones. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Definimos una función en la cual, como entrada, tiene el k, que el k sería la matriz de la matriz donde están las vacunas, ¿sí? O sea, en verdad el k es como un poco el número de vacunas en verdad que vaya a tener inicialmente. El p sería como dijimos, la matriz de transición, y el n sería la cantidad de trimestres que queréis que pasen, es el número de iteraciones. Entonces, lo primero que hacemos es crear el pi0, en donde el pi0, como dijimos, solamente hay vacuna en fase 1, entonces va a ser un arreglo en donde va a tener un 1 en la etapa 1. ¿Sí? Esta es la etapa 1. Si, por ejemplo, nos dijeran que hay, no sé, K vacunas en la fase 2, o sea, no, en la fase 3, la cuestión iría acá, ¿sí? Que sería como en el correspondiente a la fase 3 acá arriba. ¿Sí? Si tengo 1, 2, 3, 4, y hay 1, 2, 3, 4, esa es la fase 3. ¿Sí? Si nos dijeran que hay K en mejoramiento, que sería M, o sea, acondicionamiento, tendría que ir el 1 acá, ¿cachai? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos esta siguiente función, p sub n, en donde p sub n lo que hacemos es con la librería que veníamos de NumPy, la sublibrería que era en lineal álgebra, hay una función que se llama matrix power, que lo único que hace es elevar la matriz a n, ¿cachai? O sea, te eleva esta matriz, P, te la eleva a n. Eso es lo que hace matrix power. Y luego tenéis matmul, en donde me va a dar el pi sub n, que este es el pi sub n, me va a dar, ¿y cómo lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar multiplicando la matriz de pi0 con la matriz de p sub n, ¿ya? Y luego, como yo quiero que me devuelva como la cantidad de vacunas esperadas en cada fase, y esta cuestión del PN solamente me entrega como las probabilidades de estar en un lugar, para sacar la cantidad de vacunas esperada, es literalmente lo que hacemos siempre en valor esperado, en donde multiplicamos como la probabilidad por el numerito de lo que nosotros tenemos, ¿cachai? Entonces va a ser la probabilidad, que es pi sub n, por el numerito que es k, ¿ya? Y esta función me va a devolver al final el pi sub n esperado, ¿cachai? La cantidad de vacunas esperadas en cada fase.
Entonces ocupa el código creado anteriormente para determinar la cantidad de vacunas esperadas que se estarán siendo usadas luego de 2 años. Inicialmente se parte con 100 vacunas en la fase 1. Entonces en este caso nos dicen que se parten 100 vacunas en la fase 1, entonces el K va a ser de 100, el P, que la matriz de transición es la misma P de acá arriba, y el 8 de dónde viene, viene porque nos están diciendo que son 2 años, y al final un trimestre es de 2 meses, es de 3 meses, y los meses, en los años tienen 12 meses, entonces sería 12 dividido 3 la cantidad de trimestres de un año, entonces serían 4, y como te dicen que son 2 años, son 8 trimestres. ¿Cachai? Entonces por eso va ese 8. Entonces llamo a la función y printea el R, y aquí nos dice que en este caso, en promedio, por ejemplo, habrán 6,1 vacunas siendo usadas, que estas son las que están en la fase 4. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí hay 88 que fueron rechazadas directamente y hay 31 que están en la fase, o sea, 3,1 que están en la fase de recondicionamiento. Entonces, de todas las vacunas, que son las 100 que están en la fase 1, solamente 6,1 se fueron a la fase 4. Ya. Notar que un valor esperado, por eso consideramos fraccionar el número y podemos hablar de 6,1. Ya, por solamente porque es un valor esperado. Nada, si es que te dicen en la realidad como cuántas vacunas hay, tú les decís 6. Pero para efectos del control, si es que te piden en el control valor esperado, tú vayas a poner el número de valor esperado que va a ser 6,1. ¿Sí? Aunque igual de todas maneras, si es que me ponen 6, en este caso, igual yo se los consideraría bueno. Así que no se preocupen por eso. Genera un código que permita determinar la cantidad de vacunas esperadas en cada fase luego de n trimestres, considerando inicialmente una cantidad dada de vacunas en cada fase. ¿Ya? Es decir, entonces, aquí ¿qué es lo que hacemos? Aquí hacemos un poco lo mismo que lo que hicimos acá arriba, solamente que aquí esto va a cambiar nomás. ¿Sí? Esto va a cambiar y este de aquí va a tener como los valores de las vacunas iniciales donde van a estar. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es que vamos a definir una función en donde va a tener que considerar un vector con la cantidad de personas en cada estado, o sea, la cantidad de vacunas, no personas. Me caíste. Vacunas en cada estado, donde definimos la función 2, que va a tener como de entrada la matriz de transición, el n, que es el número de iteraciones, y el ini, que va a representar como este vector con la cantidad de vacunas iniciales. ¿Cachai? Entonces, el pi0 va a ser el número de vacunas, ¿ya? El número de vacunas iniciales, esa matriz de número de vacunas iniciales, dividido la sumatoria de todas esas vacunas. ¿Cachai? ¿Por qué dividido la sumatoria de todas esas vacunas? Porque con eso nos va a entregar un porcentaje, ¿ya? Nos va a entregar un porcentaje de cada uno. Nada, por ejemplo, aquí, no sé, pues hubieran 87 en una fase y después hay, no sé, 90 en otra fase, para decirte como la cantidad que hay en cada fase como proporcionalmente, tenéis que dividirlo por la suma de los dos. O sea, tenéis que como casi que sacar una proporción, podría decirse. Una probabilidad. Bueno, no es sacar una probabilidad técnicamente. Así que por eso se saca eso. Y con esta cuestión te da las probabilidades de cada una de las cosas. Y ahí tenía el pi0, que el pi0 al final son las probabilidades, ¿no? El Pn, entonces un poco lo mismo que hicimos en la parte anterior, que elevar la matriz P a n. Elevar la matriz P a n. ¿Ya? Y el pi sub n, al final va a ser, como dijimos, como hicimos en la fase anterior, va a ser la multiplicación de los dos nomás, ¿cachai? Y luego para el resto, ¿qué es lo que se hace? Que para el resto, tú lo que haces es multiplicar el pi sub n, ¿ya? El pi sub n que nos dieron, por la suma de todos los números iniciales, ¿cachai? La suma de todos los iniciales. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque es un poco lo que hicimos también ahí arriba, ¿ya? Como que te va a dar al final, esta cuestión del pi sub n te va a dar proporciones, y si tú lo multiplicas por el total, te va a dar el valor esperado de esas proporciones, independiente de que sean distintos en cada posición. Entonces te va a dar las proporciones. Porque el pi sub n solamente te da proporciones y el ini solamente te da el número, como el número total. Y igual se contrarresta como porque aquí lo dividimos y aquí después lo multiplicamos. Entonces te va a dar el número esperado. Entonces considera inicialmente se tienen 10 vacunas en fase 1, 5 en fase 2, y 3 en fase 3, y 7 en fase 4, y 10 en etapa de mejora. Termina la cantidad esperada de vacunas descartadas y en mejora que habrá luego de 10 trimestres. Entonces,
como son de trimestre, el n es 10, ya, el n es 10, y el arreglo va a ser, hay 0 en la etapa de descartado, hay 10 en la etapa de fase 1, hay 5 en la etapa de fase 2, 3 en la fase 3, 7 en la fase 4 y 10 en la etapa de mejora, ¿ya? Entonces le damos a la función, la llamamos, dándole la matriz de las probabilidades de transición de arriba, el número de trimestres, como lo habíamos llamado, y la matriz inicial, y nos devuelve este arreglo. En donde este arreglo nos dice, por ejemplo, nosotros estamos buscando la cantidad esperada de vacunas descartadas, la cantidad esperada de vacunas descartadas va a ser 14,3. ¿Ya? Este 14,3 es el número de vacunas descartadas. El número de vacunas en uso es 13,6 porque estas son en la fase 4. Y el número en la fase de mejoras es de 6,8 que son en la etapa M. Ya están en la etapa M. ¿Ya? Un poquito por lo que dijimos de las posiciones al inicio cuando empezamos el laboratorio. Entonces, bueno, determina la probabilidad de que una vacuna termine descartada partiendo en fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Ya? Para nosotros determinar esta cuestión, lo que tenemos que hacer es ocupar las ecuaciones para, para, lo- para los estados absorbentes, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo hacíamos esto? Hay una ecuación, que es la que es esta de acá, en donde sabemos que hay un estado J absorbente. Con este sistema de ecuaciones nosotros resolvemos los estados absorbentes, un poco como, ¿qué hice? Ahí está. Es un poco como muy parecido a lo que nosotros hacíamos en la ayudantía, para estados absorbentes, donde FI es 1 y FIJ es 0, si IJ pertenece a clases recurrentes distintas, y ese es el conjunto de estados posibles. Entonces, es posible analizar la probabilidad de alcanzar alguna vez un estado recurrente de forma similar, lo que está dado por la matriz F, ¿ya? Con esta probabilidad. Entonces nosotros tenemos esta probabilidad, en donde F de I C es la probabilidad de ir alguna vez de estado I a la clase recurrente, C y T es la submatriz de los estados transientes de la matriz de transición, y Q es la matriz de probabilidad de ir en una transición desde estados transientes a estados recurrentes. ¿Ya? Así que en nuestro caso tenemos estas cosas. ¿Ya? En donde la matriz de estados transientes, de estados recurrentes, tenemos que el 1 es recurrente y el 1 de 4 a m, bueno, un poco, en verdad es un poco lo mismo que nosotros hacíamos en la identidad, ¿sí? Si tú te fijas, si tú estiras esta cuestión en una fila, te va a dar una de las cuestiones, una de los F, y así lo vais resolviendo. Literalmente es lo mismo que vimos en la identidad. Entonces, el T, que va a ser esta, la de los estados transientes, va a ser la probabilidad de ir en 1 en 1, la probabilidad de ir en 1 en 2, la probabilidad de ir en 1 en 3, la probabilidad de ir en 1, 0, es 0, en 1 en 1 es 0, sorry, de uno a 2 es 0,4, ahí está el 0,4, y de 1 en 3 es también 0. Ahí está el 1 en 3. Ya que eso es para los estados transientes. Luego tenéis ya, pues esta es para la fase de 2 en 1, de 2 en 2, de 2 en 3, y esta es de 3 en 1, 3 en 2, 3 en 3. Y el Q va a representar el para las fases recurrentes, desde estados transientes a clases recurrentes. Entonces, es la probabilidad de ir de 1 a descartado y de ir de 1, o sea, del 1 al M. ¿Sí? Y ahí no tenéis probabilidad. Tenéis la probabilidad de ir 2 a descartado, no existe la probabilidad de 2 al M tampoco, la probabilidad de, de 3 a descartado y de 3 al 4. ¿Ya? ¿Por qué el 4? Porque dentro de todo, cuando tú llegáis al 4, no, después no tenéis vuelta atrás. El 4 también es un estado absorbente. ¿Ya? Entonces, de 3 al 4, aquí hay una transición en donde volví a otro estado recurrente que es 4 y M, que es absorbente ese estado. Por eso se considera así. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí la probabilidad entonces de la visita, la probabilidad de la absorción, eh, es
primero que nada, lo que hace este es de sacarle con R y C, sacarle como en las dimensiones de la matriz 3, de la matriz T, de los estados transientes. Luego, con con el punto I, ¿qué es lo que hace? El punto I, ay, me molesta esta cuestión del zoom. No lo puedo esconder. El punto, no, tampoco. Acá está. El punto I lo que hace es darte una matriz como de este estilo. Darte una matriz de... Darte una matriz de... Ay, lo podía correr siempre así. Soy pavo. Darte una matriz... Chucha. Darte una matriz como identidad, ¿ya? Y te la dan en función de lo que tú buscáis. En este caso, esa matriz de identidad la va a restar con el t, que es lo que está dentro de esta función. Ya la matriz de identidad, que tiene que ser de las mismas dimensiones que t, la va a restar con el t, y luego la va a invertir. ¿Y por qué la va a invertir? Porque está elevado a menos 1, y después va a multiplicar esa matriz de acá adentro, el i menos t elevado a menos 1, con el q. ¿Ya? Y ahí te va a retornar el f, que te va a retornar esas probabilidades de absorción. Esta, esta cosita de acá, ya, está todo como la demostración acá, la dio Omar. Y la verdad es que, pucha, esto es como más para los frikis, los que quieran ver como estas demostraciones. Si es que a ustedes realmente les gusta el tema, acá está la demostración, pueden verla. A mí la verdad no me voy a detener en esto de la demostración porque no es lo que nos interesa en este caso, pero si es que a ustedes les gusta, pueden verlo y perfectamente como usarlo en otro momento en que lo crean necesario. Pero no vamos a parar en esto en este momento, porque no es lo que a nosotros más nos incumbe. Así que bueno, y nosotros llevamos la probabilidad de visita, ya, dándole las matrices T y Q, que son las de acá arriba. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la probabilidad de que una vacuna termine en fase 1 termine descartada es de 0,9. Aquí está, la probabilidad, 0,9. Mientras que para que una vacuna en fase 2 es de 0,75. ¿Ya? Una vacuna en fase 2 que termina descartada es de 0,7, mientras que una vacuna en fase 3 termina descartada es de 0,54. ¿Ya? Nosotros, ¿qué tenemos? En este lado izquierdo tenemos las probabilidades de que terminen descartadas. O sea, en la columna 1 tenemos las probabilidades de que termine descartada, y en la columna 2 tenemos las probabilidades de que la vacuna termine en el estado 4 y que se mueva en el siguiente grupo de estado, que sería el 4 con la mejora. ¿Sí? Así que sería como más, como certeramente, esto sería como la probabilidad de que sean aprobadas, y esta sería la probabilidad de que sean descartadas. Si te fijáis, casi todas las vacunas terminan descartadas. ¿Ya? Y esto que nos dice que las de que empiezan en fase 1 terminan descartadas, las que empiezan en fase 2 terminan descartadas, y las que en fase 3 terminan descartadas. Las que en fase 1 terminen aprobadas, las que en fase 2 terminen aprobadas, y las que en fase 3 terminen aprobadas. Ya. Igual este número es como súper alto, ¿cachai? Porque voy a estar en fase 3, que es literalmente la última fase antes de irte a la fase 4, y aún así tus probabilidades de terminar descartadas son mucho más altas que tus probabilidades de que termine aprobado. ¿Sí? Para pensar, señores. Ya. De esta forma, ya, eso es lo que estábamos hablando recién. Es posible también de forma diferencial determinar los tiempos de permanencia en un estado transiente partiendo de un estado transiente partiendo de un estado transiente, y por lo mismo el tiempo medio de absorción. Entonces definimos R, donde este R va a ser igual a I menos T elevado a menos 1, donde R y J representan el tiempo medio que estará la cadena en el estado J partiendo del estado I antes de llegar a una clase recurrente. De esta forma, la suma de la fila I es equivalente al tiempo promedio que transcurre partiendo desde el estado I hasta ser absorbido por una clase recurrente. Ya usaremos esta matriz para determinar el tiempo promedio que está en una vacuna desde la fase 1 hasta que termina estando disponible para su uso descartado. ¿Ya? Entonces, si te fijáis, es un poco lo mismo, solamente que aquí no se multiplica por el segundo estado Q. ¿Ya? Literalmente la fórmula es lo mismo, solamente que no multiplicáis por el estado Q, y luego te devuelve la matriz, te devuelve estas sumas, en donde, como vimos, la suma, ¿dónde está? La suma de la fila I es equivalente al tiempo promedio que transcurre partiendo del estado I hasta ser absorbido por una clase recurrente. ¿Ya? Entonces eso va a representar esa suma nomás. Al final es lo mismo, solamente que tenemos ese tiempo de suma.
¿Qué más? No, acá está. Entonces, el tiempo medio te devuelve primero que nada las probabilidades, las distintas probabilidades, y aquí te da los tiempos, que estos tiempos son los que más nos incumben, donde si te fijáis, si es que partís de la fase 1 hasta que terminéis descartado es de 2,34 trimestres, que terminéis como en alguna de las dos, que terminéis descartado, que terminéis en mejora. ¿Sí? Esta cuestión es como, este código de arriba no es para que termines descartado estricto o termines en mejora estricto, es para que termines en mejora o termines en descartado, que sería en mejora y aprobado, porque están esa clase recurrente de mejora y aprobado, que sería como la 4 y la N. Bueno, da lo mismo. Pero al final es como la probabilidad de que termine en mejora o termine o sea, termine en la fase 4 o termine en la fase descartada. Ya. Bueno, y eso fue toda nuestra ayudantía. Esta sería, bueno, para terminar un poco, esto sería como de la fase 2 que tú termines descartado, y esto sería que la fase 3 tú termines descartado o en mejora, ¿ya? Eso es. Y bueno, eso fue todo en verdad. Les voy a subir el código al tiro. Les voy a subir el video también. Lo más probable es que sigamos haciendo las ayudantías tipo sincrónica porque nadie viene. Así que yo creo que lo más probable es que ya la próxima semana sean totalmente sincrónicas. Y eso. Nos vemos en otro momento. Que estén muy bien. Ah, lo otro, las recorrecciones, como les dije, si es que quieren hacer recorrección, lo pueden hacer el día jueves, este jueves 17, 18, 19, 20, si no me equivoco, pero el jueves. El jueves 20, en el horario de ayudantía, yo voy a llevar los controles en ese horario, va a ser el único momento en que van a poder hacer recorrección. De hecho, estos controles creo que no tienen recorrección, pero ese va a ser el único momento en que pueden tener recorrección. Si no les gusta mi recorrección, la pueden ver con el profe. De todas maneras, yo no la hice tan pautera, no, no hice tan pautera. Así que no les recomiendo tanto recorrer con el profe, pero bueno. Si quieren recorrección, pueden verlo conmigo el jueves. Eso sí, la recorrección la haríamos totalmente de acuerdo a la pauta y revisando el control entero, revisando la pauta. Ya va a ser en función totalmente de la pauta. Así que eso. Nos vemos el día jueves, si Dios los quiere. Que estén muy bien.